Hay una fruta originaria de América del Norte que hace que el arándano parezca un fraude. Crece de forma silvestre desde la región de los Grandes Lagos hasta las Carolinas, prosperando en lugares donde los cultivos delicados apenas sobreviven. Y dentro de esas vallas oscuras hay algo que la alimentación moderna olvidó cómo valorar: poder. 4 veces más antioxidantes que los arándanos. En 2020, el USDA la clasificó como número 1 entre 276 alimentos por su potencia medicinal. No potencia porque sabe bien, sino potencia medicinal real. Esta planta fabrica literalmente su propia medicina para sobrevivir a plagas, sequías y heladas. Y aquí viene la parte que debería hacerte detenerte. Cuando la comemos, esa medicina pasa a ser nuestra. Sin embargo, la mayoría de las personas nunca ha oído hablar de ella. O si lo ha hecho, la conoce por un nombre diseñado para provocar rechazo. Los colonos la probaron una vez. Sintieron esa sequedad intensa y astringente cerrándoles la boca, y la bautizaron como chokeberry, no porque fuera inútil, sino porque no era dulce. Un solo bocado, un solo juicio, y un superalimento nativo entero fue descartado como algo sin valor. Así que despejaron la tierra para plantar cultivos que sabían a azúcar. Y al hacerlo, no solo cambiaron el paisaje, borraron lo que podría haber sido la fábrica de antioxidantes más poderosa del mundo templado. Esta es la historia de la valla que rechazamos porque era demasiado fuerte para nosotros. Esta historia comienza en lo más profundo de los bosques del este de América del Norte, miles de años antes de que llegara el primer europeo. Para las naciones indígenas, la valla que más tarde sería ridiculizada como chokeberry nunca fue motivo de desprecio. Para los Potawatomi, no era ninguna valla que ahoga. Era sukin, un nombre pronunciado con el respeto que se le da a un alimento que mantiene viva a la gente. Para los Abenaki, era un pilar de la supervivencia invernal, algo en lo que se podía confiar cuando la tierra quedaba en silencio y el frío se alargaba sin tregua. Para los Lakota, era el ingrediente oculto del pemmican, un alimento denso de carne seca y grasa, llevado en largos viajes cuando no había margen para la debilidad. Y lo que la hacía tan valiosa no eran solo las calorías, era la protección. Los conservantes naturales de la valla ayudaban a evitar que la carne se estropeara, no durante días, sino durante años. Los pueblos indígenas no juzgaban la comida por lo dulce que sabía. La juzgaban por lo que hacía, por lo que devolvía, por lo que protegía dentro del cuerpo cuando todo lo demás intentaba arrebatárselo. Ellos comprendían, de forma intuitiva, lo que la ciencia moderna tardaría siglos en demostrar: la amargura no era un defecto, la amargura era el punto clave. Los Cherokee hervían su corteza para romper la fiebre. Los Potawatomi utilizaban las bayas para aflojar los resfriados que se asentaban profundamente en el pecho. Reconocían ese fruto oscuro, de color púrpura casi negro, como medicina, no como postre. ¿Y esa sensación seca y astringente que contrae la boca? Eso no era la naturaleza fallando. Era la planta hablando en el único idioma que conoce, la química. Ahora es momento de llamarla por su verdadero nombre, no por el insulto que se le impuso, sino por la identidad que se ganó. Esto es aronia. Científicamente, Aronia melanocarpa, aronia negra. Para el siglo XIX, a medida que los colonos avanzaban hacia el oeste, la aronia estaba por todas partes, creciendo en silencio en setos y a lo largo de zonas húmedas donde solo las plantas más resistentes logran establecerse. Pero no era el tipo de fruta que el Nuevo Mundo deseaba. Querían manzanas, peras, melocotones, importaciones europeas. Querían pan. Querían dulzura.
y todo lo que no sabía a azúcar fue empujado a los márgenes, tratado como un error del paisaje. La aronia no desapareció porque fracasara. Desapareció porque se negó a comportarse como esperaban. Pero mientras América del Norte daba la espalda a su propia medicina nativa, alguien al otro lado del océano estaba prestando atención. En 1897, un botánico ruso llamado Iván Michurin obtuvo lo que los estadounidenses habían descartado como una valla inútil. A él no le importaba la dulzura, le importaba la supervivencia. Trabajaba en el clima implacable de las montañas del Altai, donde las frutas europeas delicadas sucumbían a las heladas, donde los huertos normales simplemente no tenían futuro, y la aronia no solo sobrevivió allí, prosperó donde todo lo demás perecía, así que comenzó a mejorarla, cruzándola con el cerval para crear frutos más grandes y resistentes. Dio origen a Aronia michurini. Mientras Estados Unidos estaba ocupado inventando refrescos y barras de caramelo, la Unión Soviética construía un sistema alimentario diferente, uno que trataba la resistencia como una ventaja estratégica. En 1946, la aronia se convirtió en una especie frutal oficial de la URSS. La plantaron por millones. Produjeron jugos, vinos y extractos concentrados, productos pensados para la resistencia, para soldados e incluso para cosmonautas. La reconocieron como un adaptógeno, algo que ayuda al cuerpo humano a resistir el estrés. Y aquí está el giro que debería doler un poco. Hoy, Polonia cultiva el 80% de la aronia comercial del mundo, unas 60.000 acres. Mientras tanto, en su propia tierra natal, la aronia fue tratada como un simple arbusto ornamental, una planta decorativa que se coloca en el borde de un jardín y se olvida. El cultivo comercial en Estados Unidos no comenzó hasta 1997. Llegamos un siglo tarde a nuestro propio superalimento. Entonces, ¿por qué la ignoramos durante tanto tiempo? La ignoramos porque fuimos seducidos por una mentira, la mentira de que lo saludable también debe ser dulce, dulce como un caramelo. Nos han entrenado para esperar que la fruta sepa a postre, fresas, manzanas, incluso los arándanos modernos han sido seleccionados durante décadas para ser más dulces, más grandes y más blandos. Y en ese proceso, a menudo perdieron precisamente aquello que hacía poderosas a las frutas silvestres. Porque los compuestos que protegen al cuerpo humano rara vez saben a azúcar, saben a amargor, a astringencia, a acidez. Esa sensación seca que frunce la boca proviene del sistema de defensa de la planta, taninos, polifenoles, antocianinas, fitoquímicos que ayudan a combatir la inflamación, a proteger el corazón y a defender las células del daño. Cuando notas ese golpe demasiado fuerte de la aronia, estás probando el escudo que la planta construyó para sobrevivir, y ahí es donde los números empiezan a incomodar al relato del arándano. En 2020, científicos del USDA analizaron 276 alimentos utilizando la escala ORAC, capacidad de absorción de radicales de oxígeno, una medida de qué tan bien un alimento neutraliza los radicales libres, moléculas inestables vinculadas al envejecimiento y la enfermedad. Los arándanos, favoritos de los medios, obtuvieron alrededor de 4.600 puntos. La aronia alcanzó 16.000. Haz las cuentas. Eso es casi 4 veces más potencia. Significa que un pequeño puñado de aronia puede aportar más capacidad protectora que un gran cuenco de arándanos de supermercado. Y no se trata solo de más antioxidantes de forma vaga. El tipo importa. La aronia es especialmente rica en proantocianidinas, la misma clase de compuestos asociada a los beneficios cardiovasculares del vino tinto, pero en concentraciones mucho más altas que las de la uva. Luego empezaron a acumularse las señales clínicas.
En 2008, la Academia de Ciencias de Bulgaria realizó un estudio con personas diabéticas. Después de 90 días bebiendo jugo de aronia, la glucosa en ayunas disminuyó un 17%. En 2017, la Universidad de Illinois informó que ayudaba a reducir los picos de insulina. Esta baya no es solo comida saludable, se comporta como un regulador metabólico. Y aquí surge el problema. La agricultura industrial no ama los alimentos complejos, ama las mercancías simples, dulces, uniformes y rápidas de vender. Y eso nos lleva a lo que ocurrió después. En 1948, el USDA lanzó enormes subsidios para el cultivo del arándano. El dinero fluyó hacia el marketing, la investigación y la mejora genética. Y no fue algo aleatorio, fue estratégico, porque el arándano es fácil, se puede comer a puñados, encaja perfectamente en el perfil dulce, se transporta bien, se desliza sin fricción dentro de una cadena de suministro diseñada para mover frutas blandas, acuosas y dulces a largas distancias y venderlas como salud sin exigir nada al consumidor. La aronia no encaja en esa máquina. No se comen bayas de aronia crudas como si fueran caramelos. Los taninos golpean de inmediato, secan la boca, tensan la lengua y obligan a prestar atención. La aronia exige una relación. Exige transformación. Quiere ser cocida en salsas, mezclada en batidos, fermentada en vino, secada en infusión, convertida en algo deliberado. Requiere una cultura que valore la preparación por encima de la gratificación instantánea. Y la agricultura industrial odia todo lo que ralentiza el consumo, así que la aronia quedó al margen, literal y económicamente. Nunca fue tratada como una mercancía, mientras los productores de arándano reciben seguros de cosecha y apoyos de precios. Los cultivadores de aronia, en gran medida, están solos. Más del 50% de los arándanos se venden a través de grandes cadenas minoristas, mientras que aproximadamente el 34% de las ventas de aronia ocurren cara a cara en mercados de agricultores. Eso la mantiene pequeña, eso la mantiene de nicho, pero el borrado va más allá de la economía, toca la biopiratería. Como otros alimentos nativos, la aronia enfrenta la amenaza del robo, no del fruto en sí, sino de su genética. En 2022, empresas biotecnológicas intentaron patentar variedades híbridas de aronia utilizando genética tomada de poblaciones silvestres sin consentimiento indígena. El objetivo siempre es el mismo: quitarle lo salvaje, eliminar la amargura, patentar la dulzura y vendérnosla de vuelta como un nuevo superalimento. La planta que sobrevivió a la sequía y a las heladas ahora está siendo atacada por otra cosa completamente distinta: la propiedad. Pero la resistencia está creciendo y viene de quienes nunca olvidaron lo que esta valla realmente es. En 2012, la nación Meskwaki, en Iowa, lanzó una iniciativa de soberanía alimentaria para recuperar la aronia no como un producto, sino como un pariente. Establecieron Red Earth Gardens, cultivando alimentos tradicionales para sanar a una comunidad duramente golpeada por la diabetes y por la larga sombra de los internados forzados. Están enseñando a sus jóvenes algo que el marketing alimentario moderno intentó borrar. La medicina no siempre sabe a jarabe, y junto a ese renacer cultural comenzó un regreso más silencioso, liderado no por corporaciones, sino por familias que miraron tierras dañadas y vieron posibilidad. En 1997, la familia Pitts, en el oeste de Iowa, se enfrentaba a suelos pesados y húmedos, inútiles para el maíz y mortales para la soja. Así que plantaron la única cosa que realmente quería estar allí: aronia. No intentaron forzar la tierra para que se adaptara al cultivo. Eligieron un cultivo que se adaptara a la tierra.
fundaron la primera granja comercial de aronia en Estados Unidos. Hoy hay cientos de productores en todo el Medio Oeste. Y el gobernador de Iowa incluso declaró septiembre como el mes de la baya de aronia, no porque los lobbies lo exigieran, sino porque la gente común lo impulsó desde abajo. Y eso dice algo importante. Esto no es una tendencia que nos estén vendiendo. Es un hambre que está regresando. Este renacimiento demuestra algo importante. Estamos cansados de los alimentos que nos mienten. Estamos cansados de frutas criadas para la vida en estantería y el contenido de azúcar, frutas que se ven perfectas bajo las luces del supermercado, pero que dejan al cuerpo hambriento de nutrientes reales. Y, nos demos cuenta o no, estamos empezando a estar listos otra vez para el sabor que nos enseñaron a temer, la amargura, la sequedad, la fuerza. La aronia rompe las reglas de la alimentación moderna. Es perenne. Se planta una sola vez y puede producir durante 20 años. No necesita fertilizantes nitrogenados. Casi no tiene plagas naturales en América del Norte porque es nativa de allí. Pertenece a ese lugar. Mientras tanto, el cultivo del arándano suele parecer una lucha constante. Fungicidas, manejo cuidadoso del suelo, exigencias de riego, todo para mantener vivos y comercializables a unos arbustos en climas que no aman de forma natural. Mientras ese sistema se esfuerza por mantener al arándano con vida y listo para el transporte, la aronia crece al borde de los caminos, en zanjas y setos, ignorada y perfectamente bien. Y produce alrededor de 20 libras de fruta por arbusto, unas 30 tazas de medicina vegetal concentrada cada año, prácticamente gratis. Compáralo con los insumos necesarios para un campo de maíz o una plantación de almendros. La aronia no es solo otro superalimento, es una estrategia de salida de la dependencia industrial, porque la verdadera historia de la aronia es también la historia de nuestro paladar. Nos enseñaron a temer el choke. Nos enseñaron a desconfiar de todo lo que no sabe a caramelo. Pero esa sequedad no es más que los taninos uniéndose a las proteínas de tu boca. Ese amargor son los antioxidantes haciendo exactamente aquello para lo que fueron diseñados: oponerse a la inflamación. La planta se está comunicando contigo. Te está diciendo que es lo suficientemente fuerte como para ayudarte a sobrevivir. Y casi la perdimos, no porque se extinguiera, sino porque olvidamos cómo saborearla. Permitimos que otros valoraran nuestra propia herencia más que nosotros mismos. Permitimos que las instituciones y el marketing nos enseñaran que solo las cosas dulces merecen atención, que si algo no sabe a caramelo debe ser inútil. Pero la aronia nunca desapareció de la tierra, simplemente desapareció de nuestra cultura. Los arbustos siguen ahí, en humedales, en los bordes de los bosques, en los patios traseros de Iowa, en los jardines de los Meskwaki, silenciosos, resistentes, esperando como han esperado durante generaciones, a que finalmente maduremos y recordemos que la comida real no siempre es reconfortante. La comida real te desafía. La comida real te protege. Y a veces, las mejores cosas de la vida no saben a azúcar. A veces saben a tierra. Este conocimiento no se ha perdido, solo está madurando. Si esta historia cambió tu forma de ver lo saludable, suscríbete a Plantas Olvidadas y activa las notificaciones, porque estamos recuperando las plantas, los alimentos y las verdades olvidadas que los sistemas modernos nos enseñaron a ignorar. Y la próxima cosecha que desenterremos podría estar escondida en tu propio jardín.